No es, pues, una misteriosa fuerza eléctrica de disociación, que, sin ninguna fuerza de energía demostrada hasta aquí, desprenda entre sí al hidrógeno del cloro, y viceversa, sino que es el conjunto del proceso químico operado en la pila el que suministra a todas las fuerzas eléctricas de disociación, y a las fuerzas electromotrices del circuito la energía necesaria para su existencia. Registremos, pues, por el momento, que la segunda explicación que Wiedemann nos da de la corriente eléctrica no nos permite avanzar más que la primera, y sigamos con nuestro texto. Este proceso pone de manifiesto que la función del cuerpo 107 binario entre los dos metales no se limita a una simple atracción predominante de toda su masa con respecto a tal o cual electricidad, como ocurre con los metales, sino que se añade a esto una acción especial de sus elementos integrantes. Como el elemento Cl se desprende allí donde la corriente de la electricidad positiva penetra en el líquido y el elemento H donde aparece la electricidad negativa, suponemos 21 que, en la combinación HCl, cada equivalente Cl se haya cargado de una cantidad dada de electricidad negativa, que determina su atracción por la electricidad positiva. Este equivalente es el elemento electronegativo de la combinación. Y, del mismo modo, el equivalente H tiene que aparecer cargado de electricidad positiva y constituir el elemento electropositivo de la combinación. Estas cargas podrían 21 producirse en la combinación H y Cl, exactamente lo mismo que en el contacto del zinc y el cobre. Y, como la combinación HCl no encierra por sí misma carga eléctrica, debemos suponer, a tono con ello, que, en esta combinación, los átomos del elemento positivo y los del elemento negativo contienen cantidades iguales de electricidad positiva y negativa. Si ahora introducimos en una solución de ácido clorhídrico una placa de zinc y otra de cobre, podemos suponer, 22 que el zinc ejercerá una atracción más fuerte sobre el elemento eléctricamente negativo, Cl, que sobre el eléctricamente positivo, H, de esta solución. Por consiguiente, las moléculas de ácido clorhídrico que se jalan en contacto con el zinc se dispondrían 22 de tal modo, que sus elementos eléctricamente negativos se orientasen hacia el zinc y los eléctricamente positivos hacia el cobre. Y, como quiera que los elementos así ordenados actúan por su atracción eléctrica sobre los elementos de las moléculas siguientes de HCl, tendremos que toda la serie de moléculas que quedan entre la placa de zinc y la de cobre se ordena tal como aparece en la Fig. 10. ZN. Barra baja más barra baja más. Barra baja más barra baja más barra baja más. Punto. Q más. CLH 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 CLH. Si el segundo metal actuase sobre el hidrógeno positivo tal como el zinc actúa sobre el cloro negativo, esto favorecería la indicada disposición. Si actuase en sentido contrario, pero con una acción más débil, permanecería, por lo menos, inalterable la dirección de ella. Gracias a la acción inductora de la electricidad negativa del elemento eléctricamente negativo Cl, puesto en contacto con el zinc. 108 La electricidad se distribuiría 23 de tal modo sobre el zinc que las partes de este inmediatamente cercanas al C1 del átomo de ácido 24 más próximos se cargarían de electricidad positiva y las partes más alejadas de electricidad negativa. Y lo mismo en cuanto al cobre. La electricidad negativa se acumularía en la cercanía inmediata del elemento eléctricamente positivo, H, del átomo de ácido clorhídrico 24 próximo, mientras que la electricidad positiva se vería rechazada hacia las partes más lejanas. Después de esto, 25 la electricidad positiva en el zinc se combinaría con la electricidad negativa del átomo Cl más cercano, y este, a su vez, con el zinc, para formar la combinación ZnCl, sin carga eléctrica, 26, el átomo positivo H, anteriormente combinado con este átomo Cl, se uniría 27 al átomo Cl vuelto hacia el del segundo átomo HCl, en tanto que las electricidades contenidas en estos átomos se combinarían entre sí. Y lo mismo ocurriría con el segundo átomo HCl. Se combinaría 27 con el Cl del tercer átomo, y así sucesivamente,
hasta que, por último, se liberase en el cobre un átomo H, cuya electricidad positiva se uniría a la electricidad negativa repartida en el cobre, de tal modo que desapareciese en su estado neutro, sin carga eléctrica. Y este proceso se repetiría hasta el momento en que la repulsión de las electricidades acumuladas en las placas metálicas sobre las de los elementos de ácido clorhídrico vueltas hacia ellas establezca el equilibrio exacto de la atracción de estas por los metales. Pero, al reunir las placas metálicas por medio de un conductor, las electricidades libres de las placas de metal se unen entre sí, pudiendo así reproducirse los procesos más arriba mencionados. De este modo, 27 se generaría una corriente eléctrica continua. No cabe duda de que esto entraña una pérdida continua de fuerza viva, desde el momento en que los elementos de la combinación binaria que emigran hacia los metales se mueven con una cierta velocidad en dirección a estos, para entrar luego en estado de quietud, ya sea porque formen una combinación, ZnCl2, ya porque se eludan libremente, H. Observación, de Wiedemann, dado el hecho de que la adquisición de fuerza viva obtenida como resultado de la separación de los elementos Cl y H se ve compensada, a su vez, por la fuerza viva que se pierde al ir a reunirse con los elementos de los átomos más cercanos, la influencia de este proceso puede considerarse como una magnitud despreciable. Esta pérdida de fuerza viva equivale a la cantidad de calor que se libera con ocasión del proceso químico que visiblemente se produce, es decir, en su aspecto esencial, al operarse la descomposición de un equivalente de zinc en la solución ácida. El trabajo desplegado para repartir las electricidades tiene que ser equivalente a este valor. Si, por consiguiente, las electricidades C. 109 reúnen en una corriente, deberá aparecer, durante la descomposición de un equivalente de zinc y el desprendimiento de un equivalente H fuera del líquido, en el circuito cerrado, un trabajo, ya sea bajo forma de calor, ya bajo la forma de un trabajo suministrado desde fuera y que sea, asimismo, equivalente a la cantidad de calor desprendida que corresponda a este proceso químico. Suponemos, podríamos, debemos suponer, se distribuiría, se cargarían, etc. Se trata simplemente de conjeturas y de verbos en condicional, de donde solo podemos extraer con seguridad tres presentes de indicativo. En primer lugar, la combinación del zinc con el cloro se reconoce ahora como condición del desprendimiento de hidrógeno. En segundo lugar, según averiguamos completamente al final y de un modo accesorio, por así decirlo, la energía liberada en el curso de este proceso constituye la fuente, y además fuente única y exclusiva, de toda energía requerida para que llegue a formarse la corriente. Y, en tercer lugar, esta explicación que se nos da sobre el modo de formarse la corriente contradice de un modo tan palmario a las explicaciones anteriores como estas, a su vez, se contradicen entre sí. Más adelante leemos. Por tanto, la corriente continua puede formarse única y exclusivamente bajo la acción de la fuerza eléctrica de disociación, procedente de la atracción desigual y de la polarización de los átomos de la combinación binaria en el líquido excitador de la pila por los electrodos metálicos. La fuerza eléctrica de disociación debe, por el contrario, permanecer inactiva en el punto de contacto de los metales, donde no pueden manifestarse ya cambios mecánicos. La completa proporcionalidad, más arriba mencionada, de la totalidad de la fuerza eléctrica de disociación, y de la fuerza electromotriz, en el circuito cerrado con el equivalente calórico de los procesos químicos señalados demuestra que la fuerza de disociación eléctrica de contacto, cuando actúa, digamos, en sentido contrario a la excitación electromotriz de los metales por el líquido como cuando se introduce zinc y plomo en una solución de cianuro de potasio, no se ve compensada por una determinada parte de la fuerza de disociación en el punto de contacto de los metales con el líquido. Tiene que neutralizarse, pues, de otro modo. La cosa ocurriría de la manera más sencilla, admitiendo que, al producirse el contacto del líquido excitador con los metales, la fuerza electromotriz se engendra de dos modos. Primeramente, mediante una atracción de las masas del líquido como un todo sobre una u otra electricidad.
y, en segundo lugar, mediante la atracción desigual de los metales sobre las partes integrantes 28 del líquido cargadas de electricidades de signo contrario. Como consecuencia de la primera atracción desigual de las masas sobre las 110 electricidades, los líquidos se comportarían ajustándose plenamente a la ley de la serie voltaica de los metales en un circuito cerrado. Se operaría aquí una neutralización total, hasta cero, de las fuerzas eléctricas de disociación, y de las fuerzas electromotrices, la segunda acción, química. En cambio, suministraría por sí sola la fuerza de disociación eléctrica necesaria para la formación de la corriente y de la correspondiente fuerza motriz, y, página 52 a 53. De este modo, se descarta venturosamente de las explicaciones sobre el modo de formarse la corriente el último residuo de la teoría del contacto y, con él, al mismo tiempo, el último residuo de la explicación inicial dada por Wiedemann, en la página 45. Se reconoce, al fin, sin la menor reserva, que la pila galvánica es simplemente un aparato que sirve para transformar la energía química liberada en movimiento eléctrico, en supuesta fuerza eléctrica de disociación y en fuerza electromotriz, exactamente lo mismo que la máquina de vapor es un aparato que sirve para transformar la energía calórica en movimiento mecánico. En ambos casos, vemos que el aparato suministra las condiciones para la liberación de la energía y su ulterior transformación, pero no aporta por sí mismo energía alguna. Sentado esto, nos resta todavía estudiar un poco más de cerca la explicación que Wiedemann da de la corriente, en su tercera versión. ¿Cómo se presentan aquí las mutaciones de la energía en el circuito cerrado? Es evidente, nos dice Wiedemann, que en la pila, se produce una pérdida constante de fuerza viva, por el hecho de que los elementos de la combinación binaria que se mueven hacia los metales marchan hacia ellos con una cierta velocidad, para caer luego en estado de quietud, ya sea formando una combinación, ZnCl2, ya desprendiéndose libremente, H. Esta pérdida es equivalente a la cantidad de calor que se libera en el proceso químico que visiblemente se produce en la solución ácida, es decir, esencialmente, al producirse la descomposición de un equivalente de zinc. En primer lugar, si el proceso se desarrolla en toda su pureza, no se libera en la pila, al descomponerse el zinc, ni la más pequeña cantidad de calor. La energía liberada se transforma precisamente en electricidad, y solo partiendo de esta y por el hecho de la resistencia que opone todo el circuito cerrado, se convierte después en calor. En segundo lugar, la fuerza viva es la mitad del producto de la masa por el cuadrado de la velocidad. La tesis sostenida más arriba. 111 rezaría, por tanto, así. La energía liberada al disolverse un equivalente de zinc en una solución de ácido muriático igual a tantas o cuantas calorías es también equivalente a la mitad del producto de la masa de los iones por el cuadrado de la velocidad con que se dirigen hacia los metales. Formulada así, no cabe la menor duda de que esta tesis es falsa. La fuerza viva que se manifiesta en el movimiento de los iones dista mucho de ser igual a la energía liberada por el proceso químico. Asterisco si lo fuese, no habría posibilidad de corriente, ya que no quedaría energía para la corriente en el resto del circuito. De ahí que Wiedemann deslice, además, la observación de que los iones entran en estado de quietud, ya sea formando una combinación, ya desprendiéndose libremente. Y si la pérdida de fuerza viva tiene que incluir, además, transformaciones de energía operadas con motivo de aquellos dos procesos, entonces sí quedaremos definitivamente empantanados. En efecto, toda la energía liberada la debemos a esos dos procesos tomados en conjunto, razón por la cual en modo alguno puede hablarse aquí de una pérdida de fuerza viva, sino, a lo sumo, de una ganancia. Es evidente, por tanto, que Wiedemann no se representó nada preciso al escribir dicha frase. En realidad, la pérdida de fuerza viva no es otra cosa que el Deus ex machina 29 que le permite dar el salto mortal de la vieja teoría del contacto a la explicación química de la corriente. De hecho, la pérdida de fuerza viva ha cumplido ya con su misión, y se la deja a un lado.
En lo sucesivo, será el proceso químico operado en la pila el que se considerará indiscutiblemente como la única fuente de energía en la formación de la corriente, y toda la preocupación de nuestro autor se dirigirá a encontrar el modo de descartar también de la corriente, de un modo un poco decoroso, el último resto de excitación eléctrica debida al contacto de cuerpos. Asterisco F. Kohlrausch, en Wiedemann-Annalen, B. Leipzig, 1879, página 206, ha calculado recientemente que para desplazar los iones a través del agua de la solución se necesitarían fuerzas inmensas. Para hacer que 1 miligramo recorriese 1 milímetro haría falta, según estos cálculos, una fuerza de tracción de la siguiente intensidad. Para H igual a 32.500 kilogramos, para Cl igual a 5.200 kilogramos y, por tanto, para HCl igual a 37.700 kilogramos, pero, aunque estas cifras sean absolutamente exactas, no afectan en lo más mínimo a lo que dejamos dicho. Sin embargo, el cálculo contiene los factores hipotéticos que hasta ahora son inevitables en el campo de la electricidad, razón por la cual necesita ser contrastado por medio del experimento. Y este parece hallarse dentro de lo posible. En primer lugar, estas fuerzas inmensas tienen que reaparecer bajo la forma de una determinada cantidad de calor en el lugar en que se consumen, es decir, refiriéndonos al caso anterior, en la pila. En segundo lugar, es necesario que la energía por ellas consumida sea, en determinada cantidad, menor que la suministrada por los procesos químicos de la pila. Y, en tercer lugar, esta diferencia deberá ser absorbida en el resto del circuito cerrado, pudiendo registrarse también, aquí, de un modo cuantitativo. Las cifras del cálculo anterior solo podrán considerarse definitivas una vez comprobadas por medio de este control experimental. La comprobación en la cuba electrolítica es todavía más viable. Nota de Engels. 112 químicamente indiferentes, es decir, la fuerza de disociación que actúa en el punto de contacto de los dos metales. Cuando leemos la explicación que da Wiedemann de la formación de la corriente, tal como queda resumida, creemos tener ante los ojos un botón de muestra de aquella apologética que los teólogos creyentes o semicreyentes oponían, vaya a hacer 40 años, a la crítica filológica e histórica de la Biblia por Strauss, Wilke, Bruno Bauer y otros. Es exactamente el mismo método. Y no puede, además, ser otro. En ambos casos se trata de salvar la tradición heredada frente a la ciencia capaz de pensar. El empirismo exclusivo, que se permite cuando más pensar bajo la forma del cálculo matemático, cree operar solamente a base de hechos incontrovertibles. Pero, en realidad, solo opera con las ideas tradicionales, con los frutos en gran parte superados del pensamiento de sus antecesores, tales como la electricidad positiva y negativa, la fuerza eléctrica de disociación o la teoría del contacto. Estas ideas tradicionales les sirven de base para cálculos matemáticos hasta el infinito, en el curso de los cuales, llevado del rigor de las fórmulas matemáticas, pierde de vista agradablemente el carácter hipotético de las premisas. Es un tipo de empirismo tan escéptico en cuanto a los resultados del pensamiento contemporáneo como crédulo en lo que se refiere al pensamiento de sus antecesores. Hasta los hechos experimentalmente comprobados se vuelven, poco a poco, para él, inseparables de sus interpretaciones tradicionales. El más sencillo fenómeno eléctrico resulta falsificado cuando nos lo imaginamos, por ejemplo, introduciendo en el de contrabando las dos electricidades. Este empirismo no es ya capaz de describir honradamente los hechos, pues en la descripción se desliza la interpretación tradicional. En una palabra, tenemos ante nosotros, en el campo de la teoría eléctrica, una tradición tan desarrollada como la que encontramos en el terreno de la teología. Y, como en ambos campos, los resultados de la moderna investigación, la comprobación de hechos hasta ahora desconocidos o controvertidos y las conclusiones teóricas que necesariamente se desprenden de ellas echan por tierra implacablemente la vieja tradición, los defensores de esta caen en el mayor desconcierto.
Se ven obligados a recurrir a toda suerte de subterfugios, a escapatorias insostenibles y a paliativos para envolver irreductibles contradicciones, con lo cual caen en un dédalo de contradicciones sin salida. Lo que aquí enreda a Wiedemann en la más inextricable contradicción consigo mismo es la fe en toda la vieja teoría de la electricidad, tan solo porque trata desesperadamente de conciliar de un modo racionalista la vieja explicación de la corriente por medio de la fuerza de contacto, con la explicación moderna a base de la liberación de energía química. 113 Tal vez se nos objete que la crítica que más arriba se hace del modo como Wiedemann explica la formación de la corriente se reduce a una disputa puramente verbal, que es posible que Wiedemann se expresara al principio con un poco de imprecisión y descuido, pero que, al fin y al cabo, ofrece a pesar de todo una exposición correcta, a tono con el principio de la conservación de la energía, con lo cual repara todo el daño. He aquí, como respuesta a esto, otro ejemplo, su descripción de lo que ocurre en la pila zinc, solución de ácido sulfúrico, cobre. Uniendo las dos placas con un hilo se produce una corriente galvánica. Por medio del proceso electrolítico 30 se desprende del agua 30 de la solución de ácido sulfúrico un equivalente de hidrógeno, que va hacia el cobre en forma de burbujas. Y sobre el zinc se forma un equivalente de oxígeno, que lo oxida para formar óxido de zinc, el cual se disuelve en el ácido del medio, dando como resultado el óxido de zinc sulfatado, y, página 593. Para disociar del agua el hidrógeno y el oxígeno se necesita para cada molécula de agua una energía de 68.924 unidades calóricas. Pues bien, ¿de dónde sale la energía que actúa en la pila? Se genera, se nos dice, por medio del proceso electrolítico. ¿Y de dónde la saca este? A esto no se da ninguna respuesta. Ahora bien, Wiedemann nos dice más adelante, y no una vez solamente, sino dos, y, páginas 472 y 614, que, en términos generales, según recientes experimentos, en la electrólisis, no se descompone el agua misma, sino, en el caso que nos interesa, el ácido sulfúrico H2SO4, el cual se divide, de una parte, en H2 y de otra parte en S03 más O, mientras que, en determinadas circunstancias, H2 y O pueden desprenderse en forma de gas. Pero esto hace cambiar todo el carácter del proceso. El H2 de H2S04 es directamente sustituido por el zinc bivalente y forma sulfato de zinc ZnSO4 queda, de una parte, H3 y de otra S03 más O. Los dos gases se eliminan en la proporción en que forman agua, y S03 se combina con el agua de la solución H2O para volver a formar SO4H2, es decir, ácido sulfúrico. Ahora bien, al formarse ZnSO4 se desarrolla una cantidad de energía que no solo no basta para eliminar y liberar el hidrógeno del ácido sulfúrico, sino que deja, además, un remanente considerable, utilizado, en el caso que nos interesa, para producir la corriente. Por tanto, el zinc no espera a que el proceso electrolítico ponga a su disposición el oxígeno libre para oxidarse, primero, y luego disolverse en el ácido. Por el contrario, entra directamente en el proceso, el cual solo puede llegar a producirse, en términos generales, mediante esta incorporación del zinc. Vemos aquí cómo las ideas químicas superadas acuden en 114 apoyo de la vieja manera de ver del contacto. Según la concepción moderna, una sal es un ácido en el que el hidrógeno es sustituido por un metal. El fenómeno que aquí se trata de estudiar confirma esta concepción. La eliminación directa del hidrógeno del ácido por el zinc explica perfectamente la transformación de la energía que aquí se opera. La concepción antigua, que Wiedemann adopta, considera la sal como la combinación de un óxido metálico con un ácido y habla, en consecuencia, de óxido de zinc sulfatado, en vez de sulfato de zinc. Pero, para que en nuestra pila se pueda pasar del zinc y del ácido sulfúrico al óxido de zinc sulfatado, lo primero que hace falta es que el zinc se oxide. Para oxidar el zinc con la rapidez necesaria, hace falta disponer de oxígeno libre.
Para disponer de oxígeno libre tenemos que admitir ya que aparece el hidrógeno sobre el zinc el agua se ha descompuesto. Y, para descomponer el agua, necesitamos contar con una energía lo bastante poderosa. ¿Cómo obtenerla? Sencillamente, por medio del proceso electrolítico, el cual, a su vez, solo puede operarse una vez que comience a formarse el producto químico que es su resultado final, o sea, el óxido de zinc sulfatado. Por donde tenemos que es el hijo el que engendra a la madre. Como vemos, pues, también, aquí aparece todo el proceso, en Wiedemann, completamente invertido y puesto de cabeza. Sencillamente, porque Wiedemann mezcla y revuelve pura y simplemente como electrólisis, sin más, la electrólisis activa y la pasiva, que representan dos procesos directamente antagónicos. Barra baja barra baja barra baja. Hasta aquí, nos hemos limitado a estudiar lo que ocurre en la pila, es decir, el proceso en el que un remanente de energía es liberado por la acción química y convertido por el mecanismo de la pila en electricidad. Ahora bien, sabemos que este proceso puede aparecer también invertido. La electricidad de la corriente continua desprendida en la pila partiendo de la energía química puede, a su vez, transformarse nuevamente en energía química en una cuba electrolítica intercalada en el circuito. Se trata, evidentemente, de dos procesos contrapuestos entre sí. Considerando el primero como químico eléctrico, el segundo será electroquímico. Ambos pueden desarrollarse en el mismo circuito cerrado y sobre los mismos cuerpos. Así, una pila formada por elementos gaseosos y cuya corriente se produzca al combinarse el hidrógeno y el oxígeno para formar agua, puede suministrar en una cuba electrolítica en circuito los gases hidrógeno y oxígeno, en las proporciones necesarias para formar agua. La manera corriente de ver unifica estos dos procesos opuestos bajo un solo nombre, electrólisis, sin detenerse siquiera a 115 distinguir entre electrólisis activa y pasiva, entre un líquido excitador y un electrólito pasivo. Así es como Wiedemann habla de la electrólisis en general a lo largo de 143 páginas, añadiendo al final unas cuantas observaciones sobre la electrólisis en la pila, observaciones en las que, además, los procesos que se desarrollan en las pilas reales solo ocupan una pequeñísima parte de las 17 páginas que forman este capítulo de la obra. Esta contraposición entre pila y cuba electrolítica ni siquiera se menciona en la teoría de la electrólisis, que se expone a continuación, y quien buscara en el capítulo siguiente, titulado Influencia de la electrólisis sobre la resistencia de los conductores y la fuerza electromotriz en el circuito cerrado, ni la más leve referencia a las transformaciones energéticas que se producen en el circuito, sufriría una amarga decepción. Fijémonos ahora en el proceso electrolítico, irresistible que, sin aportación visible de energía, puede disociar a H2O y que, en los capítulos del libro que ahora nos ocupan, desempeñan el mismo papel que antes desempeñara la misteriosa fuerza eléctrica de disociación. Junto al proceso primario, puramente electrolítico 31 de disociación de los iones, nos encontramos con multitud de procesos secundarios, puramente químicos, en absoluto independientes de aquel, que se producen mediante la acción de los iones desprendidos por la corriente. Esta acción puede ejercerse sobre la materia de los electrodos y sobre el cuerpo desintegrado, y, en las soluciones, sobre el medio solvente, y, página 481. Volvamos ahora a la pila a que hace poco nos referíamos. Zinc y cobre en una solución de ácido sulfúrico. Según las propias palabras de Wiedemann, los iones que aquí se desprenden son H2 y O, procedentes del agua. Por consiguiente, la oxidación del zinc y la formación de SO4ZN es, para él, un proceso secundario, independiente del proceso electrolítico, un proceso puramente químico, aunque el primero solo pueda operarse gracias a él. Ahora bien, examinemos un poco en detalle la confusión a que necesariamente conduce esta inversión de la marcha real de las cosas. Atengámonos, para empezar, a los procesos llamados secundarios que se operan en la cuba electrolítica y de que Wiedemann pone algunos ejemplos asterisco, páginas 481 a 482. Electrólisis de SO4 Na2 diluido en agua. Se desintegra.
En uno equivalente S03 más 0. Y uno equivalente Na. Pero este reacciona sobre el agua de la solución y desprende de ella uno equivalente H, A. Asterisco digamos de una vez por todas que Wiedemann emplea siempre los antiguos valores químicos de los equivalentes, y escribe Jo, ZnCl, etc. En mis ecuaciones me atengo siempre a los pesos atómicos modernos, empleando las fórmulas H2O, ZnCl, etc. Nota de Engels. 116 La par que se forma un equivalente de sodio, hidróxido de sodio, que se diluye en el agua del medio. La ecuación es esta. Na2S04 más 2H2O igual a O más SO3 más hidróxido de sodio más 2H. En este ejemplo cabría, en efecto, considerar la desintegración. Na2S04 igual a Na2 más SO3 más O como un proceso primario, electroquímico, y la transformación posterior. Na2 más 2 de la mañana 2 O igual a 2 Na O más 2 de la mañana como un proceso secundario, puramente químico. Pero este proceso secundario se produce directamente sobre el electrodo mismo en que aparece el hidrógeno. Por consiguiente, la cantidad muy importante de energía que se desprende con este motivo, 111.810 unidades calóricas para Na, o HAQ, según Julius Thomson, se ha convertido, en su mayor parte, al menos, en electricidad, y solamente una parte se ha transformado directamente en calor, en la cuba. Sin embargo, lo mismo puede también suceder con la energía química liberada directamente o con carácter primario en la pila. Pero la cantidad de energía que queda así disponible y se convierte en electricidad se sustrae de la que debe suministrar la corriente para la continua desintegración de SO4Na2. Si la transformación del sodio en óxido hidratado se revelaba en el momento inicial de todo el proceso como un proceso secundario, en la segunda fase pasa a ser un factor esencial del conjunto del proceso y deja, con ello, de tener carácter secundario. Pero en esta cuba electrolítica se opera, además, un tercer proceso. Caso de que no llegue a formar una combinación con el metal del electrodo positivo, lo que desprendería nueva energía, SO2 se combina con H2O para formar SO4H2, o sea ácido sulfúrico. Sin embargo, esta transformación no se opera necesariamente en el mismo electrodo y, por consiguiente, la cantidad de energía liberada aquí, 21.320 unidades calóricas, según J. Thomson, se convierte totalmente o en su mayor parte en calor en la célula misma y suministra, además, una pequeñísima parte de la electricidad a la corriente. Por tanto, Wiedemann ni siquiera menciona el único proceso realmente secundario que se desarrolla en esta célula. 2. Si se somete a electrólisis una solución de sulfato de cobre, CuSO4 más 5H2O, entre un electrodo positivo de cobre y un electrodo negativo de platino, se desprende al tiempo que se desintegra una solución de ácido sulfúrico en el mismo circuito sobre el electrodo negativo de platino un equivalente de cobre por un equivalente de agua desintegrada, en el electrodo positivo. 117 debiera parecer un equivalente SO4, pero este se combina con el cobre del electrodo para formar un equivalente CuSO4, que se disuelve en el agua de la solución de la electrólisis, y, página 481. Traducido esto al lenguaje moderno de la química, tendríamos que representarnos el proceso del modo siguiente. Sobre el platino, se produce una precipitación de Q, y el SO4 liberado, que no puede subsistir aisladamente, se desintegra en SO3 más O, cuyo O se desgaja libremente. SO3 toma del agua de la solución H2O para formar SO4H2, el cual se combina de nuevo, desgajándose H2, con el cobre del electrodo para formar CuSO4. En realidad, tenemos aquí ante nosotros tres procesos. 1. Disociación de Q y SO. 2. SO3 más O más H20 igual a SO4H2 más O. 3. H2SO4 más Q igual a H2 más CuSO4. Sería fácil considerar el primero de estos tres procesos como primario y los otros dos como secundarios.
Pero si planteamos el problema de las mutaciones de energía que aquí se operan, vemos que el primer proceso queda íntegramente compensado con una parte del tercero. La disociación del cobre de SO4 se compensa con su incorporación al otro electrodo. Si hacemos caso omiso de la energía que se necesita para hacer que el cobre pase de un electrodo al otro y de la pérdida de energía inevitable, que no es posible determinar de manera exacta, en la pila por el hecho de su transformación en calor, estaremos precisamente ante el caso en que el proceso supuestamente primario no sustrae energía alguna a la corriente. La corriente suministra energía solo para permitir la disociación, además indirecta, de H2IO, que se revela como el resultado químico real de todo el proceso, es decir, para operar un proceso secundario o incluso terciario. En los dos casos ya enunciados, al igual que en otros, la distinción entre procesos primarios y secundarios tiene una innegable justificación relativa. En ambos casos, se ve que se desintegra también el agua y que los elementos de ésta se disocian en los electrodos contrapuestos. Y como, según los experimentos más recientes, el agua absolutamente pura se acerca lo más posible al ideal de un cuerpo no conductor y también, por tanto, a uno no electrólito, tiene su importancia demostrar que, en estos casos y en otros parecidos, no es el agua la que directamente se desintegra por vía electroquímica, sino que los elementos del agua se desprenden del ácido, a cuya formación debe, sin embargo, contribuir aquí el agua de la solución. 3. Si sometemos simultáneamente a la electrólisis, en dos tubos en forma de U. Ácido clorhídrico, HCl más 2H2O. Y empleamos en un tubo un electrodo positivo de zinc y en el otro un electrodo positivo de cobre, tendremos que en el primer tubo se disuelve una cantidad de zinc de 32.53 y en segundo una cantidad de cobre de 2 de octubre de 31,732. 118 por el momento, dejemos a un lado el cobre y atengámonos al zinc. Para Weidemann, el proceso primario lo constituye aquí la disociación de HCl y el proceso secundario la disolución de ZN. Según esta concepción, la corriente introduce desde fuera en la cuba electrolítica la energía necesaria para que se produzca la disociación de H y Cl y, después de operarse esta, Cl se une a Zn, lo que libera una cantidad de energía que se resta de la que es necesaria para disociar H de Cl. Basta, pues, con que la corriente suministre la diferencia. Hasta aquí, todo marcha bien. Pero si nos fijamos un poco más de cerca en las dos cantidades de energía, vemos que la energía liberada con motivo de la formación de ZnCl2 es mayor que la energía consumida para la disociación de 2HCl. Es decir, que la corriente no solo no necesita suministrar energía, sino que, lejos de ello, la recibe. Ya no tenemos ante nosotros un electrólito pasivo, sino un líquido excitador. No una cuba electrolítica, sino una pila que viene a reforzar con un nuevo elemento el generador de corriente. El proceso que se nos había dicho que debíamos considerar secundario se convierte en absolutamente primario, en la fuente de energía del conjunto del proceso, que hace a este independiente de la aportación de corriente del generador. Vemos claramente aquí cuál es la fuente de que emana toda la confusión reinante en la exposición teórica de Weidemann. Este parte de la electrólisis, sin entrar a examinar para nada si se trata de una electrólisis activo o pasiva, si tiene ante sí una pila o una célula electrolítica. Como decía el viejo comandante al doctor en filosofía enrolado como voluntario, un cirujano es un cirujano. 33 Y como la electrólisis se estudia mucho más fácilmente en la cuba electrolítica que en la pila, Weidemann parte efectivamente de la cuba electrolítica y erige los procesos que en ella se efectúan y su clasificación parcialmente justificada en procesos primarios y secundarios en criterio de los procesos que cabalmente a la inversa se operan en la pila, sin darse cuenta siquiera de cómo, insensiblemente, la cuba se convierte en pila. De ahí que pueda formular este principio. La afinidad química de los cuerpos disociados hacia los electrodos no influye en el proceso propiamente electrolítico, y, página 471, principio que, enunciado bajo esta forma absoluta, es,
como hemos visto, totalmente falso. Y de ahí también, enseguida, su triple teoría sobre el modo como se forma la corriente. Primero, la vieja teoría tradicional, basada en el puro contacto. Segundo, la teoría que tiene como base la fuerza eléctrica de disociación, concebida ya de un modo más abstracto y que, por modo inexplicable, se procura al proceso electrolítico, la energía necesaria para disociar en la pila los elementos H y Cl y producir, además, una corriente. Por último, la teoría moderna 119 químico-eléctrica, según la cual la fuente de toda la energía es la suma algebraica de todas las acciones químicas que se operan en la pila. Lo mismo que no advierte que la segunda explicación anula la primera, no tiene ni la más remota idea de que, a su vez, la tercera echa por tierra la segunda. Lejos de ello, se empalma a la vieja teoría transmitida por la rutina, de un modo puramente externo, el principio de la conservación de la energía, a la manera como se añade un nuevo teorema geométrico a los anteriores. A Wiedemann ni siquiera se le pasa por las mientes pensar que este principio obliga a revisar todas las concepciones tradicionales, en este campo de las ciencias naturales y en los demás. De ahí que se limite a registrarlo, con motivo de la explicación de la corriente, después de lo cual lo deja tranquilamente a un lado, para destacarlo de nuevo solamente al final del libro, en el capítulo que trata de los efectos de la corriente. Ni siquiera en la teoría de la excitación eléctrica por contacto, y, páginas 781 siglos, desempeña ningún papel el principio de la conservación, en cuanto a lo esencial, de la energía, y solamente de un modo ocasional se recurre a él, para esclarecer los puntos accesorios, es y sigue siendo simplemente un proceso secundario. Volvamos al ejemplo 3 de más arriba. En este ejemplo, la misma corriente electrolizaba de ácido clorhídrico en dos tubos en forma de U, pero en uno de ellos se empleaba zinc y en el otro cobre, como electrodo positivo. Según la ley electrolítica fundamental de Faraday, la misma corriente galvánica desintegra en cada cuba cantidades equivalentes de un electrolito y las cantidades de los cuerpos desprendidos sobre los dos electrodos guardan también entre sí la razón de equivalente, y, página 470. Ahora bien, se ha comprobado que, en el caso que nos interesa, en el primer tubo se disuelve la cantidad de zinc 32.53 y en el otro tubo la cantidad de cobre 2 de octubre de 31,7. Esto, sin embargo, prosigue Wiedemann, no demuestra la equivalencia de estos valores. Solo se los observa con corrientes muy débiles acompañadas por la formación de cloruro de zinc, de una parte, y de la otra de cloruro de cobre. Con corrientes más intensas, con la misma cantidad de zinc disuelta, la cantidad de cobre disuelto descendería a 31.7, aumentando también las cantidades de cloro. Sabemos que el zinc solo forma con el cloro una combinación, el cloruro de zinc, ZnCl2. El cobre, en cambio, forma 2, el cloruro cúprico, CuCl2, y el cloruro cuproso, Cu2Cl2. El proceso se desarrolla, por tanto, de tal modo que la corriente débil separa del electrodo dos átomos de cobre, que permanecen unidos entre sí por una de sus unidades de valencia, al paso que sus dos unidades de valencia libre se combinan con dos átomos de cloro. 120 QCl. QCl. En cambio, al reforzar la corriente, disocia totalmente los átomos de cobre el uno del otro, y cada uno de ellos se combina por separado con dos átomos de cloro. Si la corriente es de intensidad media, se forman paralelamente las dos combinaciones. Como se ve, es la intensidad de la corriente, por sí sola, la que determina la formación de una de las combinaciones, lo que quiere decir que no se trata de un proceso esencialmente electroquímico, si es que este término encierra algún sentido. No obstante lo cual Wiedemann lo declara expresamente como un proceso secundario, es decir, no electroquímico, sino puramente químico. El experimento anterior procede de Renault, 1867, y forma parte de toda una serie de experimentos parecidos, en los que la misma corriente pasa por un tubo en forma de U, a través de una solución de sal de cocina, electrodo positivo de zinc, y
en otra cuba, a través de diferentes electrolitos, teniendo como electrodo positivo diversos metales. En este caso, las cantidades de los otros metales disueltos por un equivalente de zinc difieren mucho unas de otras, y Wiedemann consigna los resultados de toda la serie de experimentos, resultados que sin embargo son de hecho químicamente evidentes y no pueden ser de otro modo. Así, por ejemplo, por un equivalente de zinc solo quedan 2/3 de equivalente de oro disueltos en el ácido clorhídrico. Lo cual no tiene nada de sorprendente, salvo en el caso en que, como hace Wiedemann, se mantengan en pie los viejos pesos de equivalencia y se adopte para el cloruro de zinc la fórmula ZnCl, en la cual el cloruro y el zinc solo aparecen en el cloruro con una unidad de valencia. En realidad, el cloruro contiene por cada átomo de zinc 2 átomos de cloro, ZnCl2, y, tan pronto como conocemos esta fórmula, vemos inmediatamente que, en la determinación de las anteriores equivalencias, debe tomarse como unidad el átomo de cloro, y no el átomo de zinc. Ahora bien, la fórmula del cloruro de oro es AuCl3. En este caso, es evidente que 3ZnCl2 contienen la misma cantidad de cloruro que 2AuCl, y, por consiguiente, todos los procesos operados en la pila o en la cuba, ya sean primarios, secundarios o terciarios, se verán obligados a no transformar ni más ni menos de 2/3 partes. 121 de peso 34 de oro en cloruro de oro por cada parte de peso 34 de zinc transformada en cloruro de zinc. Y esta norma tiene un valor absoluto, a menos que sea posible producir también por vía galvánica la combinación AuCl, en cuyo caso sería necesario que por cada equivalente de zinc se disolvieran 2 equivalentes de oro, en cuyo caso se producirían, evidentemente, según la intensidad de la corriente, las mismas variaciones que más arriba veíamos con respecto al cobre y al cloro. La importancia de los experimentos de Reynolds consiste en que ponen de manifiesto cómo la ley de Faraday se ve confirmada por hechos que aparentemente la contradicen. Pero no se ve en qué puedan estos experimentos contribuir a esclarecer los procesos secundarios en la electrólisis. El tercer ejemplo puesto por Wiedemann nos hacía volver nuevamente de la cuba electrolítica a la pila. Y es, en efecto, la pila la que presenta, con mucho, mayor interés cuando se trata de estudiar los procesos electrolíticos desde el punto de vista de las transformaciones de energía que las acompañan. Así, no es raro encontrarse con pilas en las que los procesos químico-eléctricos parecen hallarse en contradicción directa con la ley de la conservación de la energía y efectuarse en consonancia con las leyes de la afinidad química. Según los cálculos de Poggendorff, la pila zinc, solución concentrada de sal marina y platino, da una corriente de intensidad 134.6. Por consiguiente, nos encontramos aquí con una cantidad bastante respetable de energía, la tercera parte más que en la pila de Daniel. ¿De dónde procede la energía que aparece aquí bajo forma de electricidad? El proceso, primario, es el desplazamiento del sodio de la combinación con el cloro por la acción del zinc. Pero, en la química usual, no es el zinc el que desplaza al sodio, sino a la inversa, el sodio desplaza al zinc de las combinaciones con el cloro y de otras combinaciones. El proceso, primario, lejos de poder traspasar a la corriente la cantidad de energía señalada más arriba, necesita, por el contrario, el mismo un suministro de energía del exterior, para poder efectuarse. Por tanto, nos vemos de nuevo empantanados simplemente con este proceso, primario. Fijémonos, pues, en cómo ocurren realmente las cosas. Y, entonces, vemos que la transformación que aquí se opera no es Zn más 2 cloruro de sodio igual a ZnCl2 más Na, sino Zn más 2 cloruro de sodio más 2H2O igual a ZnCl2 más 2 hidróxido de sodio IH2. 122 En otras palabras, el sodio no se desprende libremente en el electronegativo, sino que se oxidratiza, como ocurría más arriba, en el ejemplo I, páginas 115 a 116. Para calcular las transformaciones de energía que aquí se producen nos brindan, por lo menos, un punto de apoyo los cálculos de Julius Thomson. Según sus fórmulas, tenemos la siguiente cantidad de energía liberada en las combinaciones señaladas a continuación.
ZnCl2 igual a 97.210, ZnCl2, aqua, igual a 15.630. O sea, en total, para la solución de cloruro de zinc, igual a 112.840 unidades calóricas 2, Na, O, H, aqua, igual a 223.620. 336.460. De aquí hay que restar, como consumo de energía en las disociaciones 2, Na, Cl, Aq, igual a 193.020 unidades calóricas 2, H2O, igual a 136.720. 329.740. Remanente de energía liberada igual a 6.720. Esta suma es, evidentemente, pequeña para la intensidad de corriente obtenida por Poggendorff, pero basta para explicar, de una parte, la separación del sodio del cloro y, de otra parte, la formación de la corriente, en general. He aquí un ejemplo palmario de que la distinción entre procesos primarios y procesos secundarios es perfectamente relativa y nos conduce ad absurdum cuando se la presenta como absoluta. El proceso electrolítico primario, aisladamente considerado, no solo no puede producir corriente, sino ni siquiera llegar a operarse. Solo el proceso secundario, el que se presenta como proceso puramente químico, permite que llegue a operarse el proceso primario y suministra, además, todo el remanente de energía necesario para la formación de la corriente. Lo que quiere decir que este proceso se revela, en realidad, como el primario y el otro como el secundario. Cuando Hegel trocaba dialécticamente en lo contrario de ellas las diferencias y los antagonismos fijos inventados por los metafísicos y los naturalistas que se dejaban llevar de la metafísica, se le acusaba de tergiversar las palabras empleadas por estos. Ahora bien, si vemos que la propia naturaleza procede con respecto a estas diferencias y estos antagonismos exactamente lo mismo que él